dada por una razón de cambio. Una mujer que corre con razón constante de 100 km por hora cruza un punto P en dirección al norte. 10 minutos después, un hombre corre en razón constante de 9 kilómetros. Cruza por el mismo punto P en dirección al este. ¿Cuán rápido cambia la distancia entre los corredores de 20 minutos después de que el hombre cruza por el punto P? Primero, tenemos que tener la gráfica de esta situación. Y la gráfica de esta situación sería: la Y es la mujer y la X es el hombre. Y como aquí se muestra, en la Y está el punto norte y en el X el punto S. Entonces, de la Y se va al punto que pasa el hombre. Y tenemos el teorema de Pitágoras. Y se reemplaza de esta forma. La mujer sería dy sobre dt igual a 10 km por hora. Todo el Y. Y el hombre de igual manera, pero es el X. Dx sobre dt igual a 9 km por hora de X. Rápido cambia la distancia entre los corredores de 20 minutos después de que el hombre cruza por el punto P. Tener presente el tiempo de 20 minutos. Está pidiendo la razón de cambio y se unen los puntos Z. Se unen los puntos Z, que sería de todo de este lado. Un triángulo rectángulo. Entonces tenemos que reemplazar un teorema de la hipotenusa porque no conocemos Z. Entonces sería Z elevado a 2 igual de X elevado a 2 más Y elevado a 2. Y reemplazaríamos de la siguiente manera. Vamos a simplificar los valores de iguales, que son 2, 2, 2, de la siguiente manera. Vamos a reemplazar los valores que conocemos, que es de X y Y, que era de los 9 km por hora de la mujer y 10 km por hora del hombre. Desplegamos la Z al dividir, que quedaría de la siguiente manera. Vamos a dejar quieto y a retomar las expresiones del tiempo, porque los términos de horas no son de minutos y vamos a realizar conversiones de unidades. Un movimiento uniforme porque conocíamos que la mujer hacía 30 minutos y el hombre 20 minutos. Y ese movimiento uniforme, entonces, con la siguiente forma. D es la distancia, B la velocidad y T es el tiempo. La siguiente fórmula de la siguiente manera. Como conocíamos los 10 kilómetros y los 9 kilómetros por hora. Sería de la siguiente manera. Y entonces simplificaríamos términos iguales, que sería h de h, y dividiríamos. Así lo haríamos en la siguiente forma. Y reemplazamos los valores de C y T. Antes de eso debemos hallar la C, porque no conocemos la C en las siguientes Pitágoras. C elevado a raíz de 3 elevado a las 2 de quinto elevado a las 2. Que quedaría Z, 3 por 3, 9, más 5 por 5, 25. Y 25 más 9, 34. Y nuestra respuesta quedaría Z raíz de 4. Ahora sí reemplazaremos los valores de la siguiente fórmula. Y quedaría de esta forma. De los valores reemplazados de Y, X y Z. Entonces multiplicaríamos 9 por 3 y 10 por 5. Que quedaría 9 por 3, 27. Y 10 por 5, 50. Y al final quedaría ese 77 de raíz de 34. Que sería nuestra respuesta en fracción.
pero si queremos que queden decimales, le dividimos lo siguiente y quedaría 13,21 kilómetros.
hablaremos de la regla de la cadena. En cálculo diferencial, la regla de la cadena no es más resultante que la derivada de la composición de dos funciones. A esto también se lo conoce como composición de funciones y se ve más a fondo en el cálculo algebraico. En términos más simples, si tenemos una variable nombrada como y la cual depende de una variable u, a su vez esto depende de una tercera variable que es x, entonces podemos concluir que el cambio del y con respecto a x puede ser obtenida con el producto proveniente de la razón de y con respecto a u multiplicado por la razón de cambio de u con respecto a la x. Bien, ahora veremos lo que es la fórmula de la cadena de la derivada. Antes de pasar a la fórmula, debemos entender de dónde proviene la fórmula. Para esto analizaremos el teorema, el cual nos dice que si y es igual a f de u, es una función derivable de u. Si u es igual a f de x, es una función derivable de x. Es una función derivable de x, y por lo tal podemos decir que de y dividido o sobre de x es igual de y dividido sobre de x o de u sobre de x. Para entender mejor este concepto vamos a resolver el siguiente ejercicio, que nos dice encontrar diferencial de y sobre la variable de x para y, que es igual a x elevado a 2 más 1, y todo esto elevado a 3. Bueno, pero antes de resolver este ejercicio, primero vamos a identificar cada uno de estos valores. En primer lugar, para conocer cuál es la derivada de y, tenemos que saber cuál es y y cuál es u. En este caso, la misma ecuación nos dice que y es todo lo que tenemos aquí, es x elevado a 2 más 1 entre paréntesis y todo esto elevado a 3, y u es todo lo que está dentro de los paréntesis, que sería x elevado a 2 más 1. U es todo esto de aquí y y es todo esto de acá. Y entonces ya conocemos cuál es y cuál es u. Entonces el primer paso será, como dice la propia fórmula, para derivar y tenemos que toda esta ecuación tenemos que derivar y derivar u. En este caso, primeramente derivaremos y. Y al derivar, este 3 que está como exponente pasa a ser un número normal como los de abajo, y todo lo que pertenece a la parte de u
todo esto de aquí va a pasar exactamente como está, no se debe tocar u en este momento. Entonces pasamos la x elevada a 2 más el 1 y cerramos paréntesis. Como ven, no hemos tocado la parte de u. Y 3 que estaba de exponente, al derivarse se le resta 1, lo cual significa que todo esto va a estar elevado a 2. Ya. Y bueno, ahora hemos derivado y. Ahora procedemos a derivar u, que es todo esto de aquí adentro. Entonces pasamos abrimos paréntesis, x elevado a 2 al derivar pasa a ser 2x, y 1, como es una constante, pasa a ser 0, que significa que ya tenemos derivado u. Bien, ya hemos dado el primer paso, el cual es derivar y por derivar u. Ahora vamos al segundo paso. En este paso vamos a resolver esta ecuación, así resolviendo, y lo hacemos multiplicando este 3 por 2x. ¿Por qué no lo hacemos por la ecuación que tenemos aquí? Por el simple hecho de que tenemos todo esto elevado al exponente 2. Entonces multiplicamos 3 por 2x, lo cual nos da como resultado 6x. Y ahora con esto ya multiplicado, pasamos esto de acá tal y como está. Entonces pasamos y aquí tenemos el resultado final. Esto es el resultado de este ejercicio aplicando la regla de la cadena. Bien, bueno, vamos recordando cómo resolvimos toda esta operación. Bien, primeramente lo que hicimos fue identificar cuál es y y cuál es u. En este caso nos dimos cuenta que y es todo esto que está aquí, toda la ecuación, aquí mismo lo dice, y u es todo aquello que está dentro de este paréntesis. Todo esto corresponde a u. Entonces después procedimos a derivar y derivar u. Al derivar y, el resultado que dio fue 3 elevado a x, 3 entre paréntesis x elevado a 2 más 1, cierra paréntesis, y todo esto de aquí elevado a 2. Y luego derivamos u, que como resultado nos dio un 2x. Y todo esto de aquí multiplicarlo. Entonces en el segundo paso lo que hicimos fue que nos saltamos este valor de aquí debido a que estaba elevado a un exponente, y multiplicamos 3 por 2x, lo cual nos dio como resultado 6x. Después de eso procedimos a bajar esto de aquí tal y como estaba, y todo esto nos dio como resultado 6x entre paréntesis x elevado a 2 más 1 elevado todo eso a 2, y este es el resultado al aplicar la regla de cadena en una ecuación. Gracias. Ahora vamos a encontrar y igual x a la cuarta con respecto a x, pero vamos a evaluar cuando x vale 2 y cuando x va a valer menos 1. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar nuestra función, lo que nos quedará 4x al cubo. Obtenido esto, lo que debemos hacer es
reemplazar donde tenemos x por los valores por los que vamos a evaluar, quedándonos de la siguiente manera. Bien, tenemos que cuando y vale 2, vamos a tener como resultado 32. Pero cuando vale menos 1, obtenemos como un resultado menos 4. Eso significa que cuando y vale 2, su cantidad va a estar creciendo en hasta 32 veces. Pero cuando y vale menos 1, su cantidad va a estar decreciendo en hasta 4 veces. Este problema se resuelve de la siguiente manera. Tenemos que nuestra función es 16t menos 16t cuadrado. Lo primero que debemos hacer es reacomodar o reordenar la función, quedando de la siguiente manera. Y igual menos 16t cuadrado más 16t. Ahora, el siguiente paso es derivar nuestra función, teniendo como resultado menos 32t más 16. Bien, el ejercicio nos dice que debemos determinar la tasa de cambio de y con respecto a t cuando esta vale 0.5, es decir, cuando está en el 0.5 segundos. Lo que debemos hacer es reemplazar donde tenemos nuestra variable t por los 0.5, quedándonos así, menos 32 por 0,5 más los 16. La multiplicación de esto nos da como resultado menos 16 y más 16. Al realizar la resta tenemos como resultado que es 0. Esto significa que al haber transcurrido 0.0 segundos de ser lanzado el objeto, este alcanza su altura máxima, por lo que posterior a esto empieza a descender. Aquí tenemos la representación gráfica de nuestro ejercicio, y como habíamos determinado que una vez transcurrido los 0.5 segundos de haber sido lanzado el objeto, este alcanzaría su altura máxima, por lo que posterior a esto iba a empezar a descender el objeto.